No me lo puedo creer. Eso está dibujado todo por el... Solo es Hergé puro. Hola, bienvenidos al episodio 5 dedicado a la exposición de CaixaForum sobre el cómic. No olvidéis suscribiros a mi canal La Piscina Comics para ver nuevas entregas. Hoy vamos a analizar con pasión y detalle varios originales de uno de los mitos del cómic, Tintín. Que lo disfrutéis. Y aquí ya me va a dar el mareo. O sea, me va a dar el mareo. Porque está para mí my favorite Tintín. Es alucinante. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, ¿qué te parece una página de personajes de Tintín? Del año 57, una ilustración publicada en un libro para colorear de Casterman. Bueno, vamos a ver, no está nada mal, ¿no? Para tener una página de Tintín donde aparezcan todos los personajes. Qué pasada. Este tipo de dibujos ya forman parte de lo que podríamos llamar ya sería estudio Hergé, porque se hacen para, por ejemplo, para un libro para colorear. Entonces lo que se están tomando ya son poses que salen en otros álbumes. Digamos que si está tan limpio es porque de alguna manera ya se está copiando algo que ya está hecho, ¿no? Y entonces ya lo que hace es que redibuja a partir de viñetas famosas, redibuja de nuevo a los personajes para hacer una página para colorear para niños, ¿no? Es muy bonita. Esta es de El País del Oro Negro, el profesor Tornasol, que sale así en el Templo del Sol. Este es el Racamel Rojo, el Tesoro del Racamel Rojo. Aquí sale en Las 7 bolas de cristal, que es el Capitán Haddock, que es cuando sale con ese monóculo. Este es de La Isla Misteriosa, sale en la portada del Cetro de Tocar. Este es de famoso de la primera vez que aparece el Capitán Haddock, que es en el Cangrejo de las Pinzas de Oro, Hernández y Fernández. Mira, en la libélula esta no voy a saber en qué álbum sale, hemos fastidiado. Y este me parece que es cuando se está cayendo un jarrón, no es el Loto Azul, es en otro, que me parece que el Capitán Haddock, también voy a fallar en este. La parte culminante de la exposición es tener dos páginas, una página de Tintín y su boceto. Hergé, al principio, hasta que forma el estudio, trabajaba a lápiz, hacía los bocetos y sobre esos bocetos se entintaba. El sistema de Hergé empezó a ser tan ya meticuloso, sobre todo a partir de los años 40, cada vez fue espaciando muchísimo la producción y tardaba años en hacerlos, porque le costaba muchísimo, porque había llevado a un nivel de sofisticación en el dibujo en el que no solamente ya los personajes había que trabajar cada postura y todo, sino también todos los escenarios, los vehículos, los lugares tienen que ser perfectamente creíbles, había que documentarse. Entonces, a partir de que se crea el estudio, empieza a trabajar en el estudio Hergé, porque cada vez le cuesta más hacer álbumes, necesita ayudantes, empieza a trabajar con Edgar Pierre Jacobs en sus álbumes de los años 40, pero a los 50 decide que tiene que tener un estudio y entonces empieza a trabajar con ayudantes, y lo que él hace es primero un primer boceto en una página tipo folio, muy abocetadamente hace la paginación, el layout de toda la página, y luego ya tranquilamente va haciendo esto. Entonces esto es como ver la creación de Tintín en vivo. Aquí estamos viendo cómo va él, probablemente pues ya sabe qué es lo que más o menos tiene que dibujar. Simplemente tiene al principio una serie de bocetos muy esquemáticos y aquí ya se pone a dibujarlos. Entonces lo que a mí me alucina es cómo, por ejemplo, insiste mucho con el lápiz, y emborrona mogollón, y incluso borra y vuelve a redibujar, porque va encontrando el dibujo, la postura, la postura exacta que quiere del personaje, ¿no? O por ejemplo, y ya va también construyendo el diálogo de los bocadillos, y para luego posteriormente pasar a la otra fase, que es la del entintado. Pero a mí, bueno, no sé. Es increíble porque si ves por ejemplo en esta, bueno, Tintín está clarísimo, lo tiene clarísimo. Sí, Tintín lo tiene muy claro. No es la primera vez que dibuja a este personaje, no, yo creo. Pero... Y este está tumbado, pero le ha dibujado la cabeza mirándote. Sí. Pues se ha golpeado. Pero si luego te vas a la de tinta, sí,
dice, No. no levanta la cabeza. No, Este no se ha tiene, metido queda un mucho bofetón. mejor que se dé un golpe, queda mejor que no se despierte y que luego sea Tintín el que le ayude a la niña y se levante la cabeza. Eso es. Son las mejoras que hacen después. Hay un estado intermedio que no se ve, que diríamos que sería entre esta viñeta y la final. Probablemente lo que hacían era calcar sobre una página, ponían sobre una mesa de luz, o a veces, yo qué sé, una ventana, o con una página, o con un papel más fino, y entonces calcaban las posturas para luego llevarla a una hoja nueva y colocarla. Luego ya Hergé redibujaba los personajes en la postura que quería, y los ayudantes, en este caso probablemente ya sería Bob de Moor, que es el ayudante por antonomasia, el más importante de los estudios Hergé, el que hacía ya todos los detalles de los árboles, de las hierbas, ¿sabes? Los cajetines y demás. Entonces, bueno, digamos que esta página es una composición de estudio con la mano de Hergé y sus ayudantes, Bob de Moor y otros. Por ejemplo, había unos especializados en dibujar coches, dibujar vehículos, claro. dibujar máquinas. Esta probablemente sea puramente Hergé y Bob de Moor, ¿no? Todo lo que es toda la parte de aquí, esos detalles, ¿no? De la caravana, o todos estos objetos que hay por aquí, pues todos los dibujaría Bob de Moor. Y aquí, por ejemplo, lo bonito es ver cómo ha ido cambiando la paginación. O sea, aquí decide que se ha encontrado una niña que se ha caído, de hecho porque en la página anterior la estaban persiguiendo y ella ha huido, y sin querer no se ha dado cuenta y se ha golpeado contra un árbol. O sea, entonces aquí se acerca el capitán Haddock a ella, y ella reacciona y la llevan hasta su poblado, ¿no? El poblado gitano. Aquí vemos como la primera vemos a su abuela o a su madre que se acerca por ella. Luego llegan Tintín y Haddock. Y aquí hay uno que no ha terminado de dibujar. Y cuando nos vamos al entintado, vemos que ese primer dibujo en el que teníamos a la gitana corriendo desde la izquierda a la derecha, y al fondo veíamos a Tintín y a Haddock, ha decidido que sea al revés, que cambie el punto de vista. Sí. Pero este dibujo, a su vez, está ya dibujado aquí. O sea, ha cambiado el orden. Es decir, que yo lo que creo que ha pasado aquí ha sido que él iba dibujando aquí, y él tenía una idea que era hacer esto y que se acercaran Capitán Haddock y Tintín. Y aquí está subiéndose en brazos de su madre, ¿no? Esto no le ha gustado, le ha parecido reiterativo, y entonces ha decidido que es cambiar el orden. Es decir, que no era necesario esto, y entonces cambiar el orden, colocar a Tintín, que es más importante, y a Haddock, que se acercan al poblado. ¿Qué ocurre? Esto ya lo tenía dibujado de antes, esto ha decidido dibujarlo para colocarlo más posteriormente, y el resto se le ha descolocado un poco, es decir, que le faltan elementos. Por ejemplo, aquí hay toda una escena importante en la que aparece una adivinadora, la abuela o lo que sea, que le quiere leer la palma a Haddock. Entonces aquí Hergé ha decidido crear mucho más suspense con eso, y también más humor, ¿no? Donde ella le insiste, déjame que le lea la mano, y él, déjeme señora. Aquí continúa hablando con el padre, ella vuelve a insistir, déjeme señora, y ya finalmente ella se lo lee, sí o sí, y le dice que algo le va a pasar, ¿no? Y lo que le dice Entonces, otra cosa que sirve, él tiene muy claro que el final es esto. El final dice ella, ¡oh! ¿No? Y es que todas las páginas de Tintín, la última viñeta de la página derecha, siempre acaba con una sorpresa. Tú coges ahora un álbum de Tintín y vas a ver que todas las viñetas de la página derecha acaban con una sorpresa, para que pases la página. Entonces, él tiene muy claro eso, pero se da cuenta que es mucho más interesante repetir este elemento para que tenga más impacto esa sorpresa final, ¿no? Mientras que aquí llega de golpe y tiene mucho menos impacto. Por ejemplo, aquí se da cuenta que este es un detalle muy curioso, y ya pone una fecha porque se da cuenta que dice, ay, he dejado demasiado espacio aquí y no me va a caber el bocadillo, ¿no? Y entonces cuando luego lo calcan para entintarlo, ya lo ha recolocado. Claro. Y ves, y ahí coloca. Los bocadillos de Tintín son muy característicos también de la escuela franco-belga, que son estas cajetines
totalmente, ¿no? Donde hay muchísimo texto. En los de Blake and Mortimer de Edgar Pierre Jacobs ya es brutal. O sea, no hay quien lo lea eso, porque es una cantidad de texto el que mete. Pero bueno, lo que le permite este tipo de bocadillo a Hergé es concentrar mucho el bocadillo para que no tape dibujo, porque los circulares, los de elipsis, pues claro, tapaban. Y esto lo que permite es concentrar mucho el texto para dejar la mayor cantidad de dibujo y que sea legible, ¿no? Sobre todo lo que está buscando es un estilo muy claro, muy legible, que funcione muy bien para luego colorearlo. Las páginas de Tintín luego al principio empezó a publicar en blanco y negro, pero él enseguida pasó al color, pero luego cuando se colorea todavía hay un trabajo de separar personajes y fondos que es muy bonito. O sea que hay muchísimo trabajo, porque ya es que ya era un mito. Esto era, o sea, el nivel de calidad, estamos hablando ya de una especie como de una fábrica de coches de Mercedes, o sea, es como que tiene que ser perfecto. O aquí mira la mano, mira la mano de Haddock, aquí, y aquí aún no la tiene clara, ¿no? Ahora ha dejado abocetadas unas líneas. Mira, tenemos aquí le había puesto la espiral esta que le pone cuando están desmayados, están así confusos y tal, a los personajes, y aquí ha decidido no ponérsela, ¿no? O luego, por ejemplo, aquí me encanta cómo había dejado se intuye que iba a poner a Milú, pero como ha movido al Capitán y a Tintín a la derecha, ¿no? Pues lo ha colocado a la izquierda. Los pies bueno, torcidos, ¿cómo andan? Que tuercen. Los piececitos. Estamos hablando del Bigfoot y estos son los Little Foot, los Little Feet, ¿no? Sí, mira. Mira qué zapatos, mira qué cosa. O luego cómo ese tipo de detallitos de la hierbecita, ¿no? o de cómo dibuja el árbol, la corteza simplemente con 3 rayitas, ¿no? Y se ven correcciones, que sabes que a mí siempre me gusta eso, comentarlo, pero son correcciones mínimas, ¿no? O sea, ahí se ve en la chaqueta de Tintín, o sea, que cualquiera diría que la cara de Tintín, que es como lo que tiene que estar siempre perfecta. Mira, aquí hay una corrección que la boca a lo mejor era un poquito más grande. Sí. No, porque tiene, es que fíjate. Es que Tintín, como te vayas un poquito, ya no es Tintín. No es Tintín. Yo creo que nadie, salvo Hergé, sabía dibujar bien la cara de Tintín, porque cuando lo dibuja Baudemort se nota, hay algo que se nota que es alguien haciendo la cara de Tintín. Que se parece mucho, pero no es. Una de las cosas también muy curiosas, por ejemplo, de Haddock, es que siempre, como tiene la barba, siempre tiene la boca abierta. No puede dibujarle nunca con la boca cerrada, porque entonces desaparecería la boca. Entonces, en todas las imágenes de Haddock, aparece siempre con la boca abierta. ¿Ves cómo está doblado la página? O sea, que para que veas hasta qué punto los originales no tenían el valor que tienen ahora. Era el material de trabajo. En realidad, una vez que ya se publicaban en el álbum, se guardaban y de hecho se puede ver que está absolutamente amarillento porque, bueno, probablemente ha estado en casa de alguien y ya está expuesto a la luz porque está muy amarillo, está casi naranja, está marrón. Y lo que es bonito es ver esa raya que ves aquí, por eso, porque debía estar doblado, a lo mejor para facilitar igual enviarlo, a lo mejor está metido en un sobre, o vete a saber qué. De hecho, la famosa portada que se vendió por 3 millones de euros del Loto Azul, creo que estaba también doblada porque lo había mandado Hergé, se lo había regalado al hijo de Casterman, del editor. No, y otra cosa muy bonita de los lápices es cómo él se ve como aboceta una cosa, por ejemplo aquí, que ya le ha salido muy bien a la primera, digamos a decir, ¿no? Entonces no ha insistido mucho. Aunque se ve borrón por ahí. Bueno, sí, eso es verdad. Que igual está bueno, trabajadísimo. es verdad, porque estoy comparando con que aprieta mucho aquí, ¿no? Y aquí parece que no, pero es verdad que ha borrado mucho debajo, ¿eh?
Hay mucho que ha borrado ahí y ha insistido mucho. O sea, que hay una primera, luego no le gusta, lo vuelve a borrar, que es una cosa muy... Que luego hay dibujantes que no borran nada, es que le sale toda la primera, que son perfectos, pero igual es increíble ver cómo Hergé lucha, y se ve ahí que está sudando cada página, ¿no? Sí, no, es alucinante. Se ve la pelea. Ver la guarrada, digamos, no, se ve porque Tintín es lo contrario a la guarrada, es lo más limpio que hay en el universo. Eso es, sí. Y ves aquí todo esto... La tramoya. Eso que dices ahí, que apretado ahí, que es por aquí, hombre... Sí, se ve cómo ha sufrido cada página, cómo ha tenido que... cómo ha ido rápido, ha creado ese detalle, ¿no? Ahí de los árboles detrás, luego ha dibujado aquí a Tintín, luego de repente ha empezado a dibujar aquí a Haddock, y cuando se da cuenta no tenía sitio para Tintín y le ha metido aquí esta línea aquí para decir, bueno, aquí es donde va la viñeta, ¿no? Claro, sí, estamos en un proceso también, en una parte del proceso que es como muy temprana, ¿no? Y a mí me gusta mucho esa diferencia entre otras cosas apenas abocetadas, ¿no? Como este personaje que hay aquí, y luego estos primeros planos que están que se ha insistido mucho. O sea, que aprieta, que es una cosa que, por ejemplo, cuando eres pequeño y dibujas, con el lápiz aprietas mucho, y cuando luego borras, deja la marca, queda la marca para siempre, y te da mucha pena, pero es una cosa que no puedes... Está como esculpido casi. Sí, sí, y ves que a Hergé le pasa lo mismo, que es que aprieta, ¿no? Y borra y aprieta, y al final claro, le va quedando la marca. Sería interesante hacer una radiografía o un infrarrojo de la página de Tintín para verlo en relieve. En el Prado que hacen estas cosas, ¿no? Sí, sí. Mira este detalle, cómo había una cara de la vieja aquí arriba y la ha bajado aquí, ¿no? Me encanta también aquí al pie de la página que ha dibujado, yo qué sé, el número de teléfono de su primo, hay que comprar tomates, ¿no? No sé lo que hay. ¿Qué es eso? Eso es hablando por teléfono. Y esto observáis. ¿No? Estos son dibujitos que y aquí que pone bootstrings. Lo repite varias veces. Hay que ir a comprar salchichas. Bowstring. Está intentando decirlo. Bowstring en inglés. ¿No? Bowstring. Igual está intentando hacer una traducción fonética. Bueno, pues le ha dado vueltas, ¿eh? Le ha dado muchas vueltas. Bueno, aquí hay muchas caritas y tal. Muy bonito. ¿Este quién es? Este es su tendero, ¿no? El que le vende... No, bueno, no sé. A lo mejor es que está distraído y como cuando pasa también... Está calentando. Si estás calentando o que estás dibujando, llevas un rato dibujando y te interrumpe alguien, un poco como que sigues, ¿no? Y si coges el teléfono... La gorra, ¿ves? Sigues. ¿Ves cómo la gorra...? Sí. El tío también... Es que la gorra es difícil, pero es que le queda... Bueno, y ahora vamos a la página de la exposición, porque dicen, además, se han encargado de decir que es una página que puede costar 2 o 3 millones, es verdad, o 10. Páginas de Tintín míticas con el cohete desde aterrizaje en la Luna. Mira qué primera viñeta, tío. Si tienes que elegir, ¿qué te parece esto? Qué pasada. Esta es cuando el capitán Haddock se descuelga y entonces empieza a orbitar y Tintín le tiene que rescatar. Está borracho. Yo creo que está borracho. Está borracho, eso Estaba borracho. Está borracho y entonces y empieza a alucinar él solo. Esto es maravilloso. Y el otro, pero ¿qué es el espacio exterior? Sí, eso es. Y las pasa canutas porque van atados el uno al otro. Sí. Yo me acuerdo esto, leerlo y pasarlo fatal mientras porque lo leía. Los trajes estos, además, luego en color, con el naranja ese. Sí. Mira la cuerda. Mira esa cuerda. Joder. Para mí, después de Little Nemo, a nivel de belleza, serían las páginas de Tintín. A nivel de perfección, de diseño, de elegancia, no sé, Hay un trabajazo detrás de esto. Sí, porque mira como si se ve en la página cómo está perfectamente narrado, con la claridad con la que está contado. Y luego esa mezcla que luego lo ves mucho en el manga, que es de algo extremadamente caricaturesco y algo extremadamente realista. Porque mira esa roca. Sí.
¿no? Esa roca... Bueno, simplemente la perspectiva del cohete, ese cohete es muy difícil con esas curvas, muy difícil de dibujar. Esa línea así perfecta, ¿no? Como de dibujo lineal. Es la página en blanco y negro, pero el color de esta página era... Claro, es que con ese cohete... El cohete rojo y blanco contra el fondo negro. Y más aún, el naranja de los trajes espaciales estos, que era alucinante. Es mítico, tío, eso es. Es un color que debería... seguro que en los catálogos se llama... El color naranja Tintín. de Tintín. Y esta, pues fíjate, es una página que además tiene mucho trabajo, porque está, mira, este trozo de aquí, toda la parte de abajo, está pegada. Y aquí hay un trozo, el cohete entero, atención, el cohete entero está recortado y pegado. O sea, fíjate que eso lo debieron de, no le gustó, cómo estaba la primera versión, o la segunda, la tercera, y volvieron a... Y aquí el asteroide igual, ¿eh? Este está recortado. Sí, es y lo que vuelto a colocar. De diferentes ilustraciones, que a lo mejor de diferentes o lo han versiones. Sí, han hecho varios y al final se han quedado con este, es el que me gusta, y lo han colocado. Y el mismo el cohete. O sea que, claro, no está hecho a... La perspectiva del cohete me alucina. Vamos a ver ese detalle del Capitán Haddock. Dando vueltas a este. Y luego, claro, y te voy a decir, los bocadillos de Tintín son muy bonitos. Fíjate, ese cuadradito ahí. Sí, además es que en este, como están hablando por radio, tiene el rayito. Tiene el rayito de la radio. Porque están hablando por la radio. Claro. Que eso es una cosa del cómic también, ¿no? Claro, está indicando un cambio de voz solo con el rabito del bocadillo. Eso es muy alucinante, ¿no? Si son bolitas, es el pensamiento... eso es un... Y los niños lo entendíamos enseguida, o sea, es que enseguida lo ves y sabes lo que es. Es como hay algo... es que lo oyes. Algo eléctrico. Lo oyes la estática. No, pero ves aquí todo el trabajo que hay en esta página, ¿no? Que es como... Pues es un trabajo casi de diseñador. Tiene que ser perfecto. Entonces, claro, lógico que ella al final acabará en los últimos años de su vida en una desesperación. Al momento que ella, Tintín, despegó y empezó a ser mundialmente famoso, estaba esclavizado ya, no lo pudo abandonar nunca, ni intentó otros personajes, pero nunca llegaron a esto, claro. Aquí tenemos este dibujo precioso. Y además, mira, con la mítica firma, esa es otra de las... Junto con la de Ibáñez, también la de Hergé es otra de las firmas míticas de mi infancia. Absolutamente reconocible. De hecho, yo creo que el Museo Hergé debe tener una firma gigante en un panel, porque es como tan famosa como la cara de Tintín. Entonces, por ejemplo, aquí, cuando hace esta portada para la revista Tintín, que está aquí, que es esta portada, que claro, esta es la parte de adelante y la contraportada sería justo la mitad, los otros personajes están aquí, ¿no? Una cosa muy característica de Tintín es la familia de Tintín, pero realmente no son una familia, son parte del universo de Tintín, que es un universo cerrado, porque como ya no se han publicado más aventuras de Tintín después de la muerte de Hergé, pues está cerrado, ¿no? Es como que ya no hay más incorporaciones. Entonces todas las apariciones de todos los personajes de las aventuras son míticas, porque como los hemos releído tantas veces, porque ya no hay nuevos que aparezcan, pero aquí siempre son los mismos. Este es jefe indio de Tintín en América. Este es un encapuchado de los cigarros del faraón. Este es un loquito que va diciendo que llega el fin del mundo. Es la estrella misteriosa. Este es el guarda del centro de Otocar. Este sale en el Loto Azul, que es el señor Wang. Este es el amigo de Tintín, de Zorrino, que sale en el Templo del Sol. Este no lo vemos, probablemente sea Hergé, si no le vemos la cara. Este es Mr. Baxter, que es el aterrizaje en la Luna y objetivo a la Luna, que sale con el cohete, ahí. Este es el Serafín Latón, que es un vecino pesado que tiene el Capitán Haddock, que pisa el huevo. Este es el General Alcázar, que sale en la Oreja Rota y Stock de Coque. Este es un portugués comerciante, Oliveira de Figueira, el país del oro negro. La Castafiore, las joyas de la Castafiore, el mayordomo Néstor, que sale en El secreto del unicornio, los Hernández y Fernández,
que salen por primera vez en Los cigarros del faraón, Chang, que es el amigo de Tintín en el Loto Azul y que es el que se pierde en Tintín en el Tíbet, el profesor Silvestre Tornasol, con su péndulo, sale por primera vez en El tesoro del caramel rojo, el Capitán Haddock, que sale por primera vez en El cangrejo de las pinzas de oro, eso es, y Tintín y Milú, que sale en el Tintín y los soviets en el año 29 y la última aventura de Tintín es Tintín y los pícaros en el año 76 y ahí ya se acaba y se cierra el ciclo. Tintín luego, estoy de acuerdo por ejemplo con una cosa que leí en un libro de Santiago García, del guionista, que decía que Tintín había que leerlo de pequeño, porque es verdad que tú puedes apreciarlo de mayor, el estilo, el dibujo, lo que quieras, pero esa fascinación y esa locura que hay por Tintín, si no lo has vivido de pequeño no la puedes entender de mayor, porque hay como que entrar en ese universo, en ese mundo. Claro, eso a los americanos les pasa mucho, que nosotros sí hemos vivido sus superhéroes, pero cuando ellos se acercan a los mitos del cómic europeo, es como que no lo pillan. No lo entienden. No lo entienden. O sea, Tintín, por ejemplo, es que no lo entienden. Es porque todos los niños lo hemos leído y forma parte de nuestro mundo, de nuestro crecimiento, de cómo hemos descubierto las cosas. Bueno, yo siempre he dicho que si tuviera que elegir una página original en el mundo que me dieran a elegir de cualquiera, elegiría esto. Los lápices de Hergé, sí. Yo sí. ¿Por qué? Pero, o sea, me da solamente igual y digas, no, es que es más bonita. No, es una cuestión ya puramente personal, ya de fanático. Yo me quedo con los lápices de Hergé. Vale, perfecto. A mí me encantan, ¿eh? Ya. Pero necesitaría también la... Tú quieres la tinta. Bueno, también, bueno, pero me parece muy bien. Necesitaría los... Yo me quedo con los lápices, tú con la tinta. No, porque yo... Y luego nos lo cambiamos de vez en cuando. No, en tu casa un rato la tinta y otro mes los lápices yo. Sí, pero... Y así, vamos cambiando, ¿no? Sí, pero no me convence, porque claramente me llevo el cohete. Ah, o sea, que te quedas con el cohete. Hombre, pero... No será porque... No, que va. y ya lo coloreo yo, ¿no? Bueno, sales ganando tú en este envite. Espero que os haya gustado este episodio tan especial. En el próximo tendremos dos de los personajes más famosos del cómic francés y mundial, Astérix y Obélix de Goscinny y Uderzo. Si hay tiempo también veremos la obra de otros dos genios absolutos, Franquin y Peugeot. Gracias por vuestra atención. No olvidéis dejar vuestros comentarios y suscribiros a mi canal La Piscina Comics.